entrando otro compañero, Adi. Hola Adi, Buenos días, profe. buenos días. Me llegó tu correo ayer. De, Sí, es que el otro día le había enviado un correo no, equivocado. no, sí está bien. Lo que pasa es que tú estás enviando al Gmail y al Ulos Lagos, ¿cierto? Lo envió primero solamente al de Ulagos. Ah, ya no está bien. Tuve trabajo en el Parque Eólico, estoy viendo aquí Calbuco. Sí. Ya, ok, bien. Yo también un proyecto relativamente nuevo, así que todavía no está en ejecución, entiendo, me puedo equivocar. Creo que se aprobó, pero no estoy seguro si tiene reclamaciones o no en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo menos a la SMA o algo, por lo menos en ahí es relevante, como le comentaba tu compañero, con su proyecto del puente Chacao, ahí Adi tienes que, ahí es clave, por lo menos cuando yo me recuerdo haber visto ese proyecto, a mí no me tocó cuando tocó la aprobación de ese proyecto, me tocó antes de la revisión, pero hay uno de los temas mayores que discusión que había en su momento era el emplazamiento del lugar, habían comunidades y pueblo originario, recuerdo que habían ahí estaba el Huerquén Vera Millaquén, que pertenece a las es representante de las comunidades de pueblo originario en la Comisión Regional de Uso Borde Costero Regional, ¿ya? Y él estaba asesorando a las comunidades. Y había que ver, yo me perdí, porque como no lo vi al final de ese proyecto, ver cómo fue el procedimiento de la consulta indígena de ese proyecto, pero uno de los temas que más ruido provocaba esa iniciativa eran las compensaciones, si las compensaciones eran adecuadas o no adecuadas del proyecto. Así que ahí también sería bueno que nos contara después el procedimiento, mitigación, reparación y compensaciones, en qué quedó. Porque yo me acuerdo que algunas de las compensaciones que tenía la empresa era hacer circuitos turísticos dentro de su mismo parque eólico, ¿ya? Y nosotros decíamos, pucha, está dentro de su misma área, un terreno privado, y no sabíamos si nosotros era lo más lógico como compensatorio que se haga un circuito turístico dentro de su parque eólico. Entonces, eh, no sentíamos nosotros que no era una compensación adecuada. Pero insisto, las compensaciones, de ahí más adelante cuando empecemos a revisar esto con detalle en la evaluación de proyectos, las compensaciones quedan en virtud de negociaciones con los privados. Entonces, entre el titular y el privado, y el Estado da las condiciones, pero no se mete en la negociación. Por lo tanto, ahí sería bueno, Adi, que también nos contara en qué quedó, cómo quedó finalmente esa iniciativa de proyecto, ¿vale? Así que cualquier duda que tengan, chiquillos, Nicolás, Adi o tus compañeros que puedan ver esta grabación, la idea es que puedan hacer consultas con respecto a ello. Bueno, partamos, ¿ya? Ayer habíamos terminado lo que correspondía al área de influencia, solamente a modo de resumen, como para inaugurar nuevamente la clase y retomar lo que quedamos ayer. Es importante, chiquillo, y esto también a lo mejor no quedó tan claro ayer, pero lo vuelvo a repetir hoy día, es lo siguiente. Acuérdense que el área de influencia son las condiciones de límite de área de influencia o hinterland, o lo que le llamen, o límites, digamos, de todos los elementos que están dentro de una obra, acción que se realice con un proyecto, ya sea cuando comienza, se desarrolla o termina un proyecto, toda el área, todas las condiciones, obra o cualquier levantamiento que se haga en ello, hay que considerarlo dentro de mi área de influencia, ¿ya? Dentro de la influencia, posterior a eso, hay que empezar a hacer una descripción y justificación de mi área de influencia, ¿ok? Es como los antecedentes, es decir, hacer levantamiento de información, levantamiento geográfico, geológico, geomorfológico, social, económico, de biodiversidad, etcétera. ¿Ya? Es lo que vamos a ver hoy día y que ayer partimos y dejamos ahí en las primeras láminas. Pero quiero me vuelvo un poquito para atrás para que les quede súper claro este punto, chiquillos. Y también le doy la bienvenida ahí, si no me equivoco, a Carlas también a la clase.
Eh, con respecto a la influencia, fíjense, y también es un tema que importante que ustedes lo sepan. Por ejemplo, dice que en resumen, una declaración y estudio de impacto ambiental dice determinación y justificación y descripción general del área de influencia, en ambas, ¿ok? En ambas, tanto en declaración y estudio de impacto ambiental se justifica, se determina y se describe el área de influencia, ¿ya? Pero en estudio de impacto ambiental, aparte de describir el área de influencia, que obviamente se tiene que hacer una descripción más detallada de la influencia y esa le llaman línea de base, ¿ok? Línea de base, la que estuvimos viendo, la que partimos el día de ayer, ya también viendo. La línea de base es como la mayor información de antecedentes que están dentro de mi territorio que yo estoy estudiando, ¿ya? Y aquí quiero también comentarles, chiquillo, que muchas veces, muchas declaraciones de impacto ambiental, cuando se revisan, les puedo asegurar que el 95% de la declaración de impacto ambiental que ingresan, por lo menos a la región de los lagos, la que yo conozco muy bien, hacen, aparte de tener su área de influencia, justifican tanto y describen tanto que al final hacen una línea de base tanto para estudio como declaración de impacto ambiental. Es decir, la línea de base es como hace el levantamiento completo, tanto en declaración y estudio. Es por eso que a veces hay declaraciones de impacto ambiental que parecen estudios de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, aquí, ¿por qué ocurre eso? Porque el titular de proyecto, para evitar alguna inconsistencia, alguna falta de información, a lo mejor del revisor de los organismos evaluadores ambientales, que del mismo sea, dicen que mejor metámosle toda la información posible para que evitar que después me digan que falta alguna información relevante que describa mi área de influencia, ¿ya? Pero en teoría, no en teoría, sino en la práctica, chiquillos, la ley del base medio ambiente le llama línea de base lo que está desarrollado principalmente en mi área de influencia en estudio de impacto ambiental. ¿Ok? ¿Ya? Porque creo que puede haber una confusión que uno dice, ah, que mi línea base en declaración de impacto ambiental. Ya, efectivamente, puede llamarse línea base, pero la ley del base en medio ambiente, línea base, se le llama a los estudios y no a las declaraciones. Que aunque, insisto, en las declaraciones parece línea de base igual que un estudio de impacto ambiental. Y eso lo pueden observar ustedes derechamente cuando revisen alguna declaración de impacto ambiental que tiene tanta información como un estudio de impacto ambiental. La gran diferencia, chiquillo, es que se da en lo siguiente, en el segundo punto. Dice, elementos, en declaraciones y estudio de impacto ambiental, dice elementos asociados a impactos potencialmente significativos. Es decir, mi área de influencia tiene que tener todos los elementos que potencialmente sean significativos. Potencialmente no significa que estén siendo significativos. ¿Qué significa eso? Que esté afectando el artículo 11. Por lo tanto, la declaración de impacto ambiental tiene que hacer ese estudio completo de mi área de influencia y determinar qué impactos potenciales podrían haber. Igual se tienen que nombrar, igual se tiene que identificar, pero va a ser el estudio de impacto ambiental el que se haga cargo de ellos. Es decir, elementos asociados a impactos significativos que dan origen a la necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental. Es decir, yo me hago cargo con medidas, ¿ya? Con medidas correspondientes al área de influencia y la información que tiene mi línea de base, ¿ya? No sé si queda claro, chiquillo, este punto. Me interesa mucho que quede este punto y lo vuelvo a recalcar porque yo creo que después me quedo dando vuelta, a lo mejor ustedes pueden entrar en confusión. ¿Les queda claro, chiquillos? Ada, ¿quién más está? Nicolás y Carla, si no me equivoco. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Carla, Ariel también de Eurosan también le doy la bienvenida que ingresó a la sala. Entonces, es relevante eso. Aunque yo le llame línea base, a lo que vamos a mostrar a continuación, lo que partimos ayer, en la última hora de ayer, o por lo menos la última parte de la clase, eh, igual en, en, en la parte técnica, la ley del base medio ambiente dice que ese se los estudios, pero yo encuentro igual en declaración de impacto ambiental información de línea base, ¿ya? Entonces, finalmente, eh, es importante la línea base porque se va a hacer cargo de las medidas correspondientes. Recuerden cuáles son las medidas, que son tres medidas. Por eso le decía a la ADA con respecto a la Adi, perdón, no Ada, Adi, le decía que era importante las medidas de que pasó en el Parque Eólico Calbuco, que son las medidas de mitigación, reparación y compensación, ahí darle un, pero no es para esta parte, sino para el segundo. Acuérdense que las medidas de mitigación, reparación y compensación no se muestran ahora en la primera
y la primera entrega se base en la segunda entrega, ¿ya? La primera nota va hasta la línea base y las descripciones generales de que un proyecto ingresa como estudio, como declaración de impacto ambiental, ¿ya? Eso vamos a evaluar en la primera parte. Por lo tanto, mitigación, reparación y compensación va en la segunda entrega, que es la segunda nota más adelante, para que no se adelante y no me entreguen toda la información en esta parte. Yo lo que necesito es que ustedes me describan claramente el área de influencia y su línea de base correspondiente a los estudios de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, sigamos. Ya, estoy viendo, usted está mirando el APPT, ¿no es cierto, chiquillo? Sí, profe. Ok, ya. Entonces, vamos entonces a la línea de base. Ayer estuvimos, bueno, me vuelvo un poquito más atrás antes de seguir lo que estábamos viendo ayer. Acuérdense qué es la línea de base, ¿ya? Los contenidos mínimos de los estudios, dice. Deberá describir aquellos elementos del medio ambiente que se encuentran en el área de influencia del proyecto o actividad y que den origen a la necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental. Asimismo, se debe considerar los atributos relevantes de la misma, su situación actual y si es procedente su posible evolución, sin considerar ejecución o modificación del proyecto o actividad. Por lo tanto, atributos, situación actual y evolución es mi línea de base que tengo que considerar, como dice acá abajo en amarillo, son relevantes describir los que sufren impactos significativos. ¿Ok? Entonces, aquí quedamos ayer. Seguimos. Entonces, yo tengo un, imagínense que esto es un checklist, o sea, ustedes cuando en una consultora o un posible, o no solamente una consultora, sino a lo mejor, por ejemplo, un servicio público, pongan que le toque trabajar en el MOP, por ejemplo, ¿ya? Teóricamente en el futuro. Y tienen que presentar un proyecto, por ejemplo, de caminos o un puente. Tienen que basarse con lo que me dice la ley del base medio ambiente y lo que me dice la ley del base medio ambiente con respecto a la línea de base, son todos estos elementos, ¿ya? Todos estos elementos en la cual yo tengo que conversar y tengo que informarme y tengo que estudiar en detalle para poder hacer una buena línea de base, ¿ya? No toda, lamentablemente, toda la línea de base tiene guías, ¿ya? Por las que yo comentaba anteriormente. Por eso, que en este punto, ustedes cuando presenten su proyecto, por ejemplo, el Parque Eólico Calbuco, el Puente Chacao, o el relleno sanitario La Laja, cualquier proyecto, ustedes tienen que decirme cuáles guías se utilizaron para determinar la línea de base de su proyecto. ¿Ok? Mostrarla y ver los antecedentes principales que están relacionados principalmente a estos puntos, ¿ya? Tenemos para el medio físico y hasta los proyectos con resolución de calificación ambiental. Ayer revisamos, si no me equivoco, los dos primeros, en la cual son necesarios ser establecidos y identificados eh, en mi, en mi área de influencia completa para poder determinarlos y obviamente en detalle los sectores con más impacto ambiental. Entonces, el medio físico habíamos dicho que hay que considerar todos los elementos o atributos relacionados con los temas atmosféricos, de la litosfera, la hidrosfera, los glaciares y áreas de riesgo por fenómenos naturales, ¿ya? Es re importante, ¿ya? Considerar todos estos fenómenos o fenómenos como esto último o algunos elementos o atributos que tiene el medio físico para determinar em, los componentes que son relevantes para determinar. Entonces aquí tenemos tres componentes claros: aire, agua y suelo. Aire, agua y suelo, y obviamente algunas áreas de riesgo que están relacionados con algún elemento determinante. Por ejemplo, estoy pensando lo que ocurrió con el sector Santa Lucía, en el sector de Chaitén, donde hubo un deslizamiento, ahí está la carretera, la carretera austral, ¿no es cierto? Y obviamente para construir carretera o construir un camino que esté dentro de un área a lo mejor de protección o no de protección, también hay que considerar áreas de riesgo, ya que pueden ocasionar algún problema, un problema hacia hacia la construcción o infraestructura asociada. Chiquillo, quiero hacer una pregunta que no se la he hecho anteriormente. ¿Ustedes en legislación revisaron en detalle los proyectos que están en el reglamento
de evaluación de impacto ambiental, es decir, por ejemplo, en carretera, para darte un ejemplo, el reglamento dice solamente ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, según el reglamento, los caminos que están dentro de un área, de un área protegida o una autopista, por ejemplo, sobre 120 kilómetros por hora. ¿Ustedes revisaron en legislación el reglamento con detalle? No, estoy de acuerdo. No lo vieron, tampoco, chuta. Ya, ok. Eh, claro, que es importante tener en cuenta eso. Mire, eh, yo pensaba que lo habían visto, pero si no lo vieron, les voy a pasar no ahora, pero la próxima semana les voy a mostrar el reglamento y los principales elementos, ¿ya? Ahora, son tan detallados, por ejemplo, el caso del áridos, por ejemplo. Los áridos tienen una cantidad de metros cúbicos, por ejemplo, para explotación. Y según la región del país, según el lugar donde se ubiquen, según la cantidad de metro cúbico que yo puedo sacar, va a depender del territorio, del sector, región o elemento que yo voy a utilizar, por ejemplo, si un río, un mar o un lago, etcétera. Em, yo no les pido que se aprendan de memoria cada uno del reglamento de evaluación de impacto ambiental, porque nadie se lo sabe de memoria, a no ser que alguien tenga una memoria gigante y se lo sepa de memoria, todo. Lo digo con experiencia porque cuando trabajamos en proyectos, en revisión de proyectos ambientales, nosotros andamos con el libro, el reglamento bajo el brazo, ¿ya? Al mismo director del SEA que maneja todo el sistema andaba con el libro bajo el brazo para revisar, junto con el departamento jurídico, algún elemento, punto determinante con respecto a ello. Bueno, se los comento porque eh, si que no lo vieron, yo voy a tener que pasarle por lo menos, a lo mejor no en detalle cada uno de las cifras correspondientes, pero sí tengo que nombrarle los proyectos que ingresan o no ingresan al reglamento, ¿ya? Eh, yo pensé que lo había visto en legislación, pero si no lo vieron, voy a tener que volver un poquito para atrás en ese punto. Pero, insisto, vamos a terminar bien esta parte de línea base, lo que le corresponde en esta primera prueba para no perjudicarlo, para explicar bien, para que ustedes entiendan la primera entrega, y luego yo voy a pasar una clase con respecto a esos puntos del reglamento de la evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Entonces, volvimos acá. Medio físico. Estos elementos y atributos son elementales que tienen que ser considerados. Y como decía ayer, no todos son importantes más que otros. O sea, por ejemplo, si yo voy a trabajar en el puente Chacao, a lo mejor el tema glaciares a lo mejor no tiene mucho sentido considerarlo, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, si voy a hacer un camino que va a estar, o voy a construir un puente que está en un área protegida, y sé que en verano hay deshielo, puede provocar un aluvión o una remoción en masa, a lo mejor el tema glaciares es re importante manejarlo. Entonces todo depende del sitio, del lugar donde ubico mi proyecto, cada uno de estos elementos o atributos tiene que ser más conversado y digo conversado con mayor elemento para poder ser identificado. Ecosistemas terrestres, también lo vimos ayer, habíamos hablado de todos los elementos posibles que tienen que ser identificados, como por suelos, plantas, algas, hongos, animales silvestres, bióticos como hongos, nivel de individuos, población de comunidad. Es tan detallado este chiquillo, esta línea base, que hay que conversar cada uno de estos puntos. Especie clasificada, relaciones con el medio físico, relaciones con el ecosistema acuático, relaciones con el ecosistema marino. Chiquillo, una consulta. Ustedes como ingenieros ambientales, ¿podrían hacer ustedes solo, una línea de base? Ustedes como profesional. No. O sea, yo creo que si hacemos distintos tipos de grado porque son temas muy específicos. Se necesita de otros expertos para realizar una línea de base, me imagino yo. Efectivamente, una Porque línea por base. ejemplo, en el medio humano se ve harto el tema social, entonces ahí sería mejor, no sé, o ya sea un trabajador social o un psicólogo, no sé, que manejen esas áreas. Efectivamente, sí, eso es importante, chiquillos, que lo tengan claro. La construcción de una línea base se hace con muchos expertos. Lo bueno es que los ingenieros ambientales, y yo también como geógrafo, tenemos una mirada más transversal, es decir, tenemos mucho conocimiento de hartas cosas. Y lo bueno es que ustedes tienen una mirada integrada, ¿ya? Que otras especialidades no las tienen. Por ejemplo, un biólogo marino puede tener una especialidad de la biología específica.
pero no tiene una mirada más amplia. Lo bueno de ustedes, como ingeniero ambiental, insisto, tienen conocimiento específico de alguna área, pero también tienen un conocimiento integrado. Y eso es lo bueno de la ingeniería. Lo digo también que yo soy geógrafo, entonces también tengo una mirada transversal, pero yo siempre he dicho, los geógrafos somos como médicos generales, que podemos saber mucho, pero hay que especializarse en algún área determinada. Y como bien tú dices, efectivamente, dentro de la línea de base, cuando se construye por parte, por ejemplo, de una consultora, hay muchos especialistas que se contratan por algún levantamiento específico para algunos de los puntos que se están determinando. Por lo tanto, el ingeniero ambiental actúa finalmente como de coordinador del estudio de impacto ambiental generalmente, para poder ver cada uno de los elementos y poder hacer conversar cada uno de los elementos. Y efectivamente, tú has dado en el clavo con respecto al medio humano. El medio humano, chiquillo, hoy día, y ahí lo vamos a ver un ratito más, es el más sensible, ¿ya? Y yo he conversado con amigos consultores y generalmente el ingeniero o algún especialista, un sociólogo o un antropólogo que se quiera meter en la parte de participación ciudadana, principalmente en la temática de evaluación de proyectos, el medio humano, el especialista en esa área, es uno de los más apetecidos, digamos, porque es súper complejo, ¿ya? Es un área muy, muy determinante que finalmente es el acercamiento entre el proyecto del titular con la comunidad, ¿ya? Entonces, ahí es sensible. Entonces, generalmente, como un dato freak, los que más ganan plata en cuando hace línea base es la persona que se especializa en medio humano, principalmente con temas indígenas, por ejemplo. Y son pocos, no son muchos los que se relacionan en esa área. Sí, por ejemplo, en el proyecto del Puente Chacao, Ujú. como es un proyecto ya conocido hasta internacionalmente, Ajá. va a la par junto de otros proyectos que se asocian a lo que es la construcción, por ejemplo, Ujú. la extracción de áridos. Ujú. Y distintos tipos de proyectos que se tienen que aplicar a una declaración de impacto ambiental. Y ahí va fuerte lo que es el medio humano por el tema también de que se instalan estos como emprestitos y que tienen que estar lejanos a la comunidad de 1 kilómetro por 1 kilómetro cuadrado. Eh, y ahí corre harto lo que es el tema de las comunidades indígenas, cuando están cercanos a comunidades indígenas y tienen que realizar, no sé, la encuesta y participación ciudadana también con ellos. Ya. Ok, sí, efectivamente el tema indígena es súper sensible, digamos. Y ahí, insisto, son los consultores que tienen una mirada de cuando construye línea base son los más apetecidos, digamos, porque son complicados, ¿ya? Pero ahí vamos a ver un detalle cuando lleguemos al medio humano. Eh, Posteriormente tenemos ecosistemas acuáticos continentales, ecosistemas marinos también, y aquí podemos, ecosistemas acuáticos continentales, todo lo que está referido obviamente en ríos o lagos, agua interior, agua subterránea, por ejemplo, y allí tenemos elementos que hay que considerar siempre para este estudio: calidad de agua, calidad de sedimentos, biota, especies clasificadas, relaciones con medio físico, relaciones con ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, etcétera. Entonces, uno siempre va identificando cada uno de estos elementos, obviamente que estén relacionados con su proyecto correspondiente. Aquí lo bueno de esto es que nos entrega un checklist de no se olviden de esto, ¿ya? Para ir chequeando, si estoy en un área, un ecosistema de esta área, ¿corresponde o no corresponde a este? Y lo mismo con el sistema marino, ¿ya? Los mismos atributos: calidad de agua, sedimento, biota, especie clasificada, medio físico, ecosistemas terrestres, relaciones acuáticos continentales, y también con sus categorías correspondientes más pequeñas, a algunos elementos más pequeños. Entonces, si se van fijando, lo que me entrega esta línea base es cada uno de los detalles correspondientes a ello. El siguiente, el patrimonio cultural. Aquí tenemos una guía, esto es importante. Dentro del patrimonio cultural, eh, podemos tener varias categorías. Y esas categorías tenemos, por ejemplo, patrimonio histórico, patrimonio arqueológico, patrimonio paleontológico, patrimonio religioso, monumentos nacionales y otros elementos naturales y artificiales, ¿ya? Aquí, ojo, con respecto al patrimonio, eh, eh, porque son súper sensibles estos. Por ejemplo, el caso, yo me acuerdo que en algún momento se quiso hacer un proyecto de estacionamientos subterráneos
en la plaza de Castro de Chiloé, en Castro. Eh, pero ahí, me acuerdo, la empresa había determinado construir el estacionamiento subterráneo, pero no había considerado cercana a la catedral, que es histórica, o un sitio patrimonio religioso. Y no la consideró porque producto de la construcción puede ser afectado. Entonces, hay que considerar muchos patrimonios que sean naturales también, y para eso existe una guía específica, ¿ya? La guía que está acá, que está disponible y ustedes la pueden descargar, y es la guía de monumentos nacionales, ¿ya? Que tiene un capítulo especial en área de influencia. ¿Qué considerar? Entonces, aquí, en el caso de alguno de ustedes, si le toca algún proyecto que está dentro de esta categoría, revisar y cuáles son, mostrarnos a la presentación cuáles son los antecedentes que se consideraron para este levantamiento, principalmente por el patrimonio cultural, ¿ya? Con respecto a paisaje, paisaje eh, es súper, ¿cómo le podría decir? En algún momento se pensaba los paisajes eran súper subjetivos, es decir, ¿cómo medir el paisaje? Y el paisaje eh, es frágil, es decir, eh, ¿cuándo se determina que el paisaje puede ser perjudicado o no por algún proyecto? Entonces existen metodologías, y aquí hay varias metodologías que ustedes tienen que conocer y que generalmente ocupan las consultoras con respecto a cuantificar lo cualificable. Es decir, porque yo puedo encontrar un paisaje muy bonito, pero para mí un paisaje bonito, para otro lo puedo encontrar feo, para otro mismo un paisaje más o menos, si voy al desierto, a lo mejor para uno decir, no, a mí no me gusta el desierto, y otro que va al sur, me gusta el sur. Pero cada paisaje tiene que ser medido, cuantificable. Y para eso existen metodologías asociadas, como por ejemplo el tipo, visibilidad, calidad, niveles biofísicos, estéticos, estructurales de paisaje. Existe una metodología para hacerlo. Pero es bien interesante de considerar. Si ustedes nunca han hecho metodologías de paisaje dentro de sus proyectos, deberían estar, por lo menos los parques eólicos están sí o sí, porque es uno de los elementos más perjudiciales, y existe para ello también una guía, ¿ya? Una guía del valor paisajístico en el CIA, que contiene un capítulo de descripción del área de influencia, ¿ya? Entonces también considérenlo y muéstrenos a nosotros, a la presentación de ustedes en esta línea, unos elementos correspondientes a ello, ¿ya? En áreas protegidas y sitios prioritarios de conservación, aquí también es sensible, porque hay muchas categorías que tienen que ser sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, cualquier área protegida va a ingresar al proyecto, ya sea como declaración o estudio de impacto ambiental. Pero aquí estamos, como estamos hablando de línea base de estudio de impacto ambiental, es porque cayó dentro de una de esta categoría y cumple con las categorías del artículo 11. Pero si se fijan acá, en áreas protegidas tenemos un sinnúmero, un sinfín de sitios, ¿ya? O de áreas correspondientes. Por ejemplo, tenemos parques nacionales o Parque Nacional de Turismo, reservas nacionales, monumentos, reservas vírgenes, santuarios de naturaleza, parques marinos, reservas marinas, reservas de bosque, humedales, acuíferos, bien nacional de protegido inmueble fiscal, área marina costera de múltiple uso, monumentos históricos, zona típica o pintoresca, zona de interés turístico SOIT, y los sitios prioritarios para la conservación que tiene el Ministerio del Medio Ambiente. Que la región de los lagos, si no me equivoco, son 5, que tenemos el Chapo, Maullín, el sector de Chiloé, el sector de ahí de Putemún, si no me equivoco, y la cordillera de la costa, y por ahí me falta uno por ahí. Se me olvida uno. Pero son los sitios prioritarios de conservación que tiene el Ministerio del Medio Ambiente y que está dentro también de la página del Ministerio del Medio Ambiente, la cual ustedes pueden bajar todas las áreas protegidas que tenemos en el país y en el lugar donde se determina. ¿Por qué lo digo acá que es importante? Porque es mucho, hoy día se han vuelto locos, desarrollos turísticos principalmente, muchos municipios del país y principalmente la región de los lagos que han dicho, creemos zonas turísticas, una SOIT, ya no se le ha escuchado hablar de SOIT, la que está acá, zona de interés turístico. Por ejemplo, hoy día Chiloé, las 10 comunas de Chiloé, hay un decreto de declaratoria de zona de interés turístico para todo el archipiélago, todo el SOIT. Para el sector de borde costero, Lago Yanquihue también, una SOIT. El problema es que la SOIT te obliga a ingresar a este mundo, al sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo digo
qué bueno, porque se tiene que someter al sistema ambiental. Pero también es una piedra en el zapato para un municipio cuando de repente quiere hacer cualquier obra o acción de un proyecto que a lo mejor no son tan grandes, a lo mejor más pequeño, una cabaña turística, por ejemplo, va a tener que consultarle al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de una pertinencia, preguntarle si tiene que ingresar o no tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y hacer un proyecto asociado. ¿Ya? Entonces, no es no menor el tema de áreas protegidas, conservación, también de identificarlo y obviamente hoy día es un tema sensible para los proyectos que están ingresando. Por ejemplo, el caso del río Manso, el camino del río Manso en la comuna de Cochamó, hay un camino que se está destruyendo cerros completos, pero ese proyecto no había ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esos proyectos lo obligaron a ingresar a la SOIT debido eh, a que era perdón, lo obligaron a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental porque había un territorio SOIT que estaba declarado como SOIT Cochamó completo. Y ese proyecto después tuvo que, aparte de ser multado por la SMA, tuvo que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Áreas protegidas también como elemento importante. ¿Ya? Atractivos turísticos, cualquier atractivo natural, cultural, interrelacional, que atraen flujo de visitas turistas, el objeto es determinar el valor turístico. También existe, si no me equivoco, hay una guía del turismo. Revisa, me parece que hay una guía también en el sistema. Parece que más actualizada, pero puede haber una guía correspondiente a ese punto, con el tema turístico. En uso y territorio y planificación del territorio también existen guías, ¿ya? Para estudiar todos los instrumentos de planificación territorial, por ejemplo, uso del suelo, capacidad de uso del suelo, los instrumentos de planificación territorial, los IPT, o los instrumentos de ordenamiento territorial, los IOT, como dice ahí, actividad económica, construcción relevante, y existe una guía para el uso determinado del territorio, ¿ya? Que también aquí ordena principalmente a los que tienen que revisar este tipo de iniciativas, que son los gobiernos regionales, las municipalidades, que tienen instrumentos territoriales de planificación, ¿ya? Aquí es clave también revisar esa guía con respecto a la línea de base en ese punto. Luego tenemos medio humano, que comentábamos hace un rato atrás. Tenemos dimensiones del medio humano, dimensiones geográficas, eh, dimensión demográfica, antropológica, socioeconómica, bienestar social. Y otros de pueblo indígena, eh, valoración de territorios naturales, prácticas culturales, tipo de organizaciones, apropiación del medio ambiente, uso medicinal, alimentos, patrimonio cultural, identidad grupal, sistema de valores, eh, ritos comunitarios, símbolo de pertenencia grupal. Aquí, insisto, este mundo es complejo, no es fácil. En lo que construye la línea base del segmento humano es más, es complejo, ¿ya? Hay que, realmente, insisto, que hay sociólogos, antropólogos, o mismo ingenieros ambientales que se especializan en esta área, son sensibles para la construcción. Son los más apetecidos, le diría yo, en el medio, en medio de consultoría, ¿ya? Porque es complejo ir a terreno, negociaciones, comunidades con las comunidades, etcétera, la relación que tenga que tener el proyecto, porque muchas veces la persona que tiene ese acercamiento con las comunidades, y siendo tan sensible, finalmente puede determinar que el proyecto se apruebe o no se apruebe en el futuro, o exista más ruido o menos ruido con un proyecto en el futuro, ya que se quiera presentar. Y finalmente, proyectos que tienen resolución de calificación ambiental vigente, es decir, tengo que considerar en mi área de influencia y mi línea de base también considerar los otros proyectos que tengan RCA vigente, o también propiamente del mismo proyecto de ustedes. Por ejemplo, usted es un titular, quise hacer una ampliación y significa una RCA que tenga vigente, pero también tiene que revisar toda la área de influencia, cualquier información relevante de otros proyectos, porque puede determinar la sinergia de un proyecto con otro, ¿ya? Eh, por lo tanto, no necesariamente deben estar ejecutados, dice acá, no todos tienen que estar ejecutados, pueden estar como RCA. ¿Qué proyectos considerar? Los que se relacionan con los impactos del proyecto en evaluación, contemplar los términos que fueron aprobados los proyectos, consideración de ubicación, emisiones, fluentes y residuos, y recursos naturales renovables a extraer, y cualquier otra información relevante de la línea de base correspondiente. Entonces, chiquillos, tenemos una línea de base completa de un checklist eh, relevante, en la cual ustedes tienen que ir determinando cuáles son los más
elementales más relevantes con cada uno de ellos. Ujú. ¿Consulta hasta ahora? Nada, una buena consulta. Ya, sigamos en unos 7 minutos más, hagamos un break y continuamos con la presentación, ¿vale? Tómense un café y seguimos con la presentación en unos 7 minutos más. ¿Ok, ok, chiquillos? Vale, profe. Ya, gracias.
Ya, chiquillos. Eh, ¿Están por ahí, cierto? Arreglo el micrófono. Ya, ¿me escuchan ahora? Sí, profesor. Ya, espera un cachito, chiquillo. Espera un minutito, por favor. Ya, ahora sí, creo que. Ahora sí o sí, sí. Que tengo un problema aquí con el micrófono. Ya, ¿se escucha bien, chiquillo? Disculpen por repetirlo, pero como. Ah, ah, ah. Sí, profe, se escucha bien. Ya. Es que yo escucho con un eco, por eso pregunto. Es que hay un problema técnico. Y ahora sí, vamos a entonces compartir. Si no me equivoco, estoy viendo la pantalla, ¿cierto? Están viendo la pantalla de la PPT que habíamos Así es. hecha. Sí, ya. Ok. Entonces, en conclusión con respecto a la línea de base, ¿ya? La línea de base, finalmente, el objetivo, como plantea acá, de todos estos puntos, elementos que son determinantes para poder clasificar adecuadamente mi área de influencia, principalmente en estudios de impacto ambiental, donde tengo que tener medidas, y luego estas medidas, ¿qué me van a ayudar? Todos estos elementos a que me van a ayudar a mí a pensar el impacto futuro que va a tener mi actividad que yo voy a desarrollar en estos territorios, ¿ya? Por lo tanto, los objetivos son determinar una línea de base adecuada que considere su situación actual y si es procedente su posible evolución sin proyecto, es decir, todas las consideraciones actuales y posiblemente sin el proyecto. O sea, tengo que pensar que este proyecto lo voy a realizar sin el proyecto, pero pensando en el futuro, porque acuérdense que la línea base se hace sin construir. Yo estoy modelando algo sin tener la construcción que yo necesito hacer, ya sea un puente, ya sea un camino, ya sea una industria, ya sea una salmonera, etcétera. Yo tengo que ser capaz de modelar adecuadamente
y pensar, y no solamente las modelaciones más matemáticas, sino también las modelaciones que yo puedo hacer en mi línea de base de cualquier otro elemento, atributo, de paisaje, etcétera, ir pensando cómo esto van a ser determinantes en el futuro, ¿ya? Entonces, obviamente, mi línea de base es sin proyecto. Otra cosa importante, chiquillo, la ley, o sea, el sistema de evaluación de impacto ambiental, el sistema de evaluación de impacto ambiental, el CIA, eh, la página del SEA tiene una línea de base tremenda, chiquillos, porque ustedes tienen todos los proyectos de evaluación de impacto ambiental ahí. Hay una línea de base construida. Y como ustedes saben, pueden bajar todos los proyectos, ya no sea solamente en estudios, sino en declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, hay mucha información en la web abierta en la cual se puedan hacer análisis. Y no solamente estoy pensando en un estudio de impacto ambiental, sino para cualquier grado de investigación o otras acciones que ustedes tienen que hacer en el futuro dentro de su proceso profesional en el futuro o académico, ¿ya? Por lo tanto, hay mucha información que lamentablemente muchas veces no se ocupa, ¿ya? Para una tesis misma, chiquillo. Yo ocupé mi tesis, me acuerdo que trabajé con saqué harta información de la línea base del proyecto en Puerto Montt, del proyecto Cascada, que entiendo hay una compañera que quiere hacer ese proyecto, ya un proyecto un poco antiguo. eh, y ese proyecto, yo saqué mucha información principalmente en la parte oceanográfica, para mi tesis que estaba terminando hace un harto tiempo atrás. Por lo tanto, chiquillos, hay harta información que les va a ayudar a determinar y pensar en información que pueden hacer. Lo otro objetivo de esto es evaluar el impacto, incluyendo los impactos acumulativos y sinérgicos, ¿ya? Impactos acumulativos y sinérgicos. Como les decía yo, chiquillo, bueno, estos temas los vamos a ver un poquito más adelante, un par de clases más, donde es determinante de ver cuáles son los otros proyectos con resolución de calificación ambiental o derechamente sin resolución de calificación ambiental y que puedan afectar en forma sinérgica o acumulativa y pueda afectar mi proyecto en cuestión, ¿ya? El caso de salmonicultura, lo tenemos súper claro, la cantidad de proyectos que existen obviamente son acumulativos y hay que ver cuánto esa acumulación de esos proyectos pueda afectar a mi proyecto. O sea, puede ser que mi proyecto pueda ser la gota que rebasa el vaso. Y si ese proyecto es la gota que rebasa el vaso, ya pensando en un grado de saturación, por ejemplo, va a tener que pagar los platos rotos, porque va a ser el último proyecto que va a ingresar. Es por eso que cuando yo hago mi proyecto, aparte que mi proyecto es individual, pero también tengo que considerar los otros proyectos que están alrededor mío y que pueden afectar al, a la construcción o evaluación del proyecto ambiental, ¿ya? Y lo otro es lo sinérgico, es decir, la acumulación de algunos elementos ambientales, o por ejemplo contaminantes, y que la integración de ellos puede ocasionarme un riesgo no previsto en mi proyecto. Por ejemplo, mi industria, yo tengo, así súper, un ejemplo bien burdo, por ejemplo, mi industria, yo tengo una industria que tiene una emisión y que es el elemento químico que va a lanzar mi industria va a ser el elemento A, ¿ya? En cambio, la industria que está al lado mío va a emitir también emisiones, pero no va a ser A, sino va a ser B, ¿ya? El problema es que si yo sumo A y más B, puede provocar una reacción química y puede provocar no un A y no un B, sino un C, ¿ya? Es como un experimento químico, imagínense, ¿ya? Y yo tengo dos industrias que tienen emisiones y esos elementos químicos me pueden provocar un efecto no deseado y a lo mejor no previsto en mi evaluación. Es un efecto sinérgico, es decir, que puedan provocar un efecto eh, que pueda ser perjudicial para el territorio donde quiera instalar mi proyecto. Eso en algún momento se discutió, por ejemplo, el caso de Quinteros Puchuncaví, que la cantidad de industria que tenemos, termoeléctrica, eh, proyectos de minero, tenemos proyectos de relave, tenemos proyectos ¿cuánto se llama esto? Ya me olvidé el tema de la minería, pero el tema de fusión, no de fusión, no, tiene otro nombre químico, es un nombre de ya me fue, el tema, por ejemplo, de fundiciones, por ejemplo,
muchos de estos elementos químicos que se van a la atmósfera, muchos pensaban que lo que estaba provocando en Quintero Puchuncaví es que, claro, se medía la industria propiamente tal en la chimenea correspondiente y se determinaba que a lo mejor no había un efecto adverso o a lo mejor estaba cumpliendo con normas. El problema es que en algún momento se pensó que a lo mejor la acumulación de dos efectos químicos que estaban saliendo por dos chimeneas diferentes estaba provocando un efecto sinérgico. Y eso está provocando un problema. Bueno, cuento corto, entiendo que en Quintero Puchuncaví no ocurrió eso, fue producto puntual de una empresa X que tuvo mal manejo de algunos agentes químicos, provocó la polución mayor y efecto adverso a la comunidad, siendo ya impacto tremendo el sector de Quintero Puchuncaví, de uso de todos los días. Entonces ahí está también la línea base, es importante para ello, poder determinar y poder buscar los impactos que sean acumulativos y sinérgicos con respecto a ello. ¿Ya? Entonces, el uso de procedimientos y metodologías para escribir y caracterizar y analizar la línea de base debe estar debidamente justificado, ¿ya? En el caso de que en el caso que él sea uniforme los criterios y exigencias técnicas guías, estos deben ser observados, ¿ok? Por tanto, chiquillos, en conclusión, es re importante revisar como tarea a ustedes para su trabajo, aparte de ya tener el trabajo que ustedes están ya trabajando, es revisar en la página del SEA las guías correspondientes y qué criterios consideran esas guías con respecto a mi línea de base, ¿ya? O mi área de influencia, ¿ya? Están determinados ahí en la página y ustedes lo pueden bajar con cada uno de ellos. Entonces, lo importante, chiquillos, es que ustedes buceen claramente, revisen la página del SEA, vayan viendo dónde está la información correspondiente y a ir viendo las guías correspondientes para bajarla, descargarla y ahí obviamente considerar las más relevantes con respecto a la construcción de línea de base. ¿Ya? Ok, consulta, chiquillos, antes de seguir, porque vamos a pasar a otro tema. O sea, dentro de lo mismo, pero si no me equivoco, algo, no, de predicción de impacto. Voy a dejar de compartir un ratito. Marco, hola. Aguilar, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Qué proyecto tú estás trabajando? ¿O vas a El trabajar de el relleno sanitario de Osorno. el relleno sanitario de Osorno, el de Curaco? Sí. El relleno sanitario. Ah, ya tienes razón, porque este proyecto está en ejecución la construcción del relleno sanitario, que todavía falta, pero está proyecto, sí, tiene razón, que tiene proyecto de estudio, está en pacto ambiental, está Está con RC aprobada. sí, 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 que me había confundido porque estaba pensando que estaba en construcción, no, pero está en construcción de la ejecución. Ya, claro, hay un proyecto ahí bien, ahí es relevante, por ejemplo, dentro de línea base, y eso ocupó. Ahí lo bueno que comparado con los otros proyectos, si no mal no recuerdo, eh, mucha de la ingeniería y proyectos lo hizo el mismo gobierno regional, ¿ya? Y ahí hay algunos proyectos y hay discusiones con respecto a la línea base de que no se consideran algunos elementos, que un poco la discusión que hoy día está por parte de la empresa que está en construcción o está todavía ahí en litigio, es que algunos dicen que bajo del relleno sanitario de Curaco, de Osorno, hay una falla, ¿ya? Hay una falla geológica y que eso puede provocar una destrucción y unos elementos que no estuvieron considerados dentro de la línea base, ¿ya? Y por lo tanto ahí la empresa está pidiendo más lucas porque tiene que hacer una obra mayor, ¿ya? Entonces ahí también te lo comento porque obviamente con todos los elementos, ya sea con todo ese checklist que vimos, hídrico, de las napas freáticas, olores, ahí tienes que considerar también que hay otros proyectos cercanos que tienen RCA, por ejemplo, no estoy seguro, pero trata de revisar si la línea de base también consideró un relleno o un vertedero industrial que se llama Rexin. Rexin, no, no es Rexin, perdón, no es Rexin, es otro vertedero que está cercano a, no, Rexin está aquí en Puerto Montt. El otro es de. Se me fue el nombre. Ya, pero hay uno solo, ya que recibe toda la mortandad de salmones, ya, que está en el sector de ahí, cercano a. Chuta, se me fue el nombre. ¿Me estoy acordando? No, no me voy a acordar, ya. Pero ahí hay un proyecto cercano. Entonces, revisar, por ejemplo, todos los proyectos que están asociados al sector.
Lo otro es que el vertedero antiguo de Curaco también, entiendo que no tiene RSA porque es un proyecto antiguo, es como el tema de la laja, pero sí en los proyectos antiguos, como el proyecto de cierre, tienen que tener un cierre definitivo, es decir, que un manejo de los residuos sólidos domiciliarios y que no que ese relleno sanitario o vertedero, el más antiguo, tiene que estar, que hoy día está en uso, tiene que ser ocupado. Y también tiene una RCA. Entonces, revisa si esos proyectos también están con proyectos asociados. ¿Qué proyectos están asociados alrededor de mi área de influencia? Entonces, lo mismo ocupa para Nicolás con respecto a tu proyecto. Carla Navarro. ¿Me escuchas por ahí o estás sin audio, parece? ¿Estás con micrófono o estás con audio? No recuerdo. Bueno, si ahí. Ah, ya. Carla, ¿cuál es tu proyecto por último para que lo escribas mientras lo comento también? Priorización de terreno. Ah, es la ex planta eso de Puerto Montt. Buen tema, ya. En ese caso también lo mismo con respecto a la línea de base. Y claro, el tema de la planta. Eso, ahí también se querían considerar un centro cultural, si no me equivoco, que se quiere construir sobre ese punto. Pero ahí, ojo con ese punto, porque Carla, porque para considerar en ese punto es que no hay normativas de suelos contaminados, por lo menos en Chile. Entiendo que muchas de las normativas, me puedo equivocar, que pueda salir alguna, pero creo que no, que muchos de los suelos contaminados se tomaban normas internacionales, normas de Estados Unidos. Entonces, sería bueno que también nos diera a conocer esos puntos, principalmente lugares, sitios que están muy contaminados y cómo se maneja con respecto al tema normativo del uso del suelo, en este caso de la normativa de contaminación, ¿ya? Eso mismo pasó con el tema, claro, en el caso de Marco, tú tienes un proyecto de nuevo, pero si es relevante, por ejemplo, hablar de la RCA vecina, que puede ser del relleno del vertedero Curaco, que es el actual, ver cómo se maneja el suelo, por ejemplo, cómo podría afectar la contaminación de la agua freática al proyecto nuevo. Estoy pensando a lo mejor que si hay una fractura o cómo se va a manejar definitivamente el sello, el cierre del gran vertedero actual que hoy día sigue funcionando, ¿no? Entonces hay varios elementos ahí que tienen que, mm, que considerar para sus proyectos para la línea base correspondiente, ¿ya? Insisto, no toda la línea base, todo el checklist que estamos viendo tiene que estar considerado, eh, tiene que estar considerado todos los elementos, porque, insisto, es caso a caso, proyecto, pues. Ok. Vamos a seguir compartiendo. No sé si hay alguna consulta, chiquillos, duda, nada. Vamos a compartir nuevamente una ventana. Ok, vamos a poner un poquito para acá. Ya, se ve la PPT, ¿cierto, chiquillos? Nuevamente. Sí, Ya, gracias. Ok, entonces vamos a la predicción y evaluación de impacto. Para ser justo, chiquillos, quiero revisar, pienso un poquitito, la pauta que yo subí a la plataforma porque quiero, para no caer en alguna inconsistencia y exigirle algo que no está, esperen un ratito que quiero revisar acá dentro de la pauta que yo subí. Esperen un ratito, chiquititos, chiquillos, chiquillos, chiquillos. Chiquillos, declaración, trabajo 1, un 30%. Acá está. Solamente quiero chequear algo con respecto a lo que le exigí para la primera entrega. Para no caer en inconsistencia, porque tengo la duda si este punto 4 ingresa para la primera nota o para la segunda. O sea, igual se lo voy a pasar ahora, pero quiero saber si es que está en la pauta. Y para no caer en alguna inconsistencia, quiero abrir el Word y ver.
¿Qué, qué coloqué en ese punto? A ver, déjame mirar. Ya, lo que yo le exigí. Ya, acá está. A ver, voy a descompartir nuevamente. Voy a compartir el Word. El Word no lo están viendo, ¿no es cierto? Están viendo la pura PPT, ¿cierto? A mí yo no veo nada, está en negro. Ya, ya. Lo que pasa es que bajé la pantalla. Déjame que necesito compartir nuevamente para que no entremos en una inconsistencia. Después me digan, profe, usted no consideró esto. Mm, 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 mm. Espera un gordito. Deja abrir el Word. El Excel, Word, Word, Word. Word, Word. Word. Eh, ya, filo. Ya me perdí un poco la visión nomás acá, pero voy a compartir el Word. Mira el Word. Ya, acá está. ¿Ven el Word, cierto? ¿En la pauta de trabajo, 19 de octubre? ¿O ven en negro todavía? No sé si es el problema soy yo, que diga otro compañero, pues yo veo en blanco. Ya. Sí, veo lo mismo. ¿Está en blanco? Ya, déjame descompartir, va, qué raro. Bueno, si no, filo, si lo voy a leer nomás. Ustedes tienen la pauta, está arriba, pero tengo problemas técnicos, no sé por qué hoy día ando medio, anda medio leso mi computador. Ya, pero no importa, entonces lo voy a leer, miren. La pauta usted está arriba en la plataforma, pero dice lo siguiente, dice para evaluar, dice para el estudio, dice se valorará la primera parte del estudio de impacto ambiental. Esto corresponde a procedimiento de evaluación administrativa, revisar los procedimientos de la primera evaluación de los organismos evaluadores. Acuérdense que dentro de la evaluación completa ahí aparecen en la primera parte los organismos que han participado, ¿ya? En la evaluación. Y también fíjense que hay organismos que a veces no opinan, ¿ya? Que se les consultó, váyanse a los primeros oficios que envía el SEA y digan a quién se le envió, ¿ya? Y qué dirección o qué servicio público no contestó, por ejemplo. Y después revisen, en forma, revisar por lo menos los organismos más importantes. Entonces, el procedimiento administrativo, ¿ya? Como antecedente. Segundo, el impacto o impacto significativo. ¿Por qué es un impacto significativo? El proyecto ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental y eso está determinado principalmente por la área de influencia y la línea de base. Por lo tanto, la primera parte, la primera prueba va a estar determinado hasta la línea de base, ¿ya? Línea de base, ya lo que acabamos de ver hasta ahora, al día de hoy. Pero lo que yo quiero es que ustedes dentro de esto tengan teoría de la influencia, determinarla, mostrar los mapas, muestren los mapas, las imágenes donde está la área de influencia y determinen la información que está dentro de ello y me digan las guías correspondientes y la información relevante que esté en cada una de ellas. ¿Ok? Es importante que lo consideren dentro de esta primera prueba. ¿Ok? Procedimientos administrativos, impactos o impacto significativo. ¿Por qué fue considerado impacto o impacto significativo? ¿Y cuáles de esos elementos de impacto significativo están determinados dentro de mi área de influencia que determinaron finalmente mi línea de base? ¿Ya? Se hace análisis crítico, yo no quiero que me hagan un copy-paste de todo, obviamente van a copiar las tablas correspondientes, imágenes que ustedes no tienen que volver a crearla. Y también puede ser, y tampoco es algo negativo, que a lo mejor ustedes digan, pucha, que mi proyecto es tan antiguo, por ejemplo, estoy pensando en la planta que tiene Carla de la ESO, que a lo mejor es pobre la línea base, a lo mejor, ¿ya? O lo área de influencia, no es mucha información, pero no importa, no se asusten con eso. También ustedes pueden ser críticos, decir, pucha, ¿saben que revisamos estos proyectos que a lo mejor el año 90 o los años 90 no había tanta información, no había mucho conocimiento, era súper pobre la información ambiental, que a lo mejor no se consideraron estos elementos, que a lo mejor hoy día la línea base debía haberse considerado? Es decir, no quiero que me la creen, no la levanten nuevamente, porque ustedes están analizando algo creado y hacer análisis, insisto, crítico de ellos, ¿ya? Para ello, también como le decía a la Carla o a Marco y también a Nicolás, que estos tienen que identificar principalmente cuáles son las guías y las normas correspondientes.
Por ejemplo, el tema de Marcos, estoy pensando en tu proyecto de relleno sanitario. Hay unas normas de salud muy importantes y tú tienes que nombrarlas cuáles son, ¿ya? Las normas ambientales correspondientes. Hay muchas, pero hay unas que son determinantes para el relleno sanitario, ¿ya? Y esas no las pueden no dejar de nombrar, ¿ya? No las pueden dejar de nombrar. Entonces, hay normas que son súper sensibles y súper claras que tienen que estar establecidas, ¿ya? Hay normas que tienen que estar, que tienen que cumplir, pero hay normas sensibles, insisto, que tienen que ser, y ahí te tomará el tiempo para poder describirla con detalle para que sus compañeros, en algún momento, en el futuro, si se involucren en algún proyecto similar, puedan ver los elementos que están determinados por ese estudio de impacto ambiental, ¿ya? Y lo otro, chiquillos, como vamos a llegar a esta línea base, la línea base es importante identificar las metodologías y los autores que se utilizaron para el estudio de impacto ambiental. Es decir, por ejemplo, en metodología, importante que yo me acuerdo cuando veíamos, por ejemplo, el tema paisaje, que es súper... hay metodología y autores determinados. Entonces ustedes para que vayan aprendiendo que se ocupó, no sé, la metodología de, no sé, de tal autor y se está utilizando para este tipo. Entonces, cuando otro compañero muestre de otro línea base, de otro proyecto, también diga, mira, para el paisaje ocupó este autor. O a lo mejor puede ser coincidente, o a lo mejor no. O a lo mejor se están coincidiendo muchas líneas de base con algunas metodologías determinadas por algunos autores. Entonces, eso, por lo menos en esta primera parte, en esta prueba, o en la prueba de trabajo, digamos, es importante que lo consideren para la evaluación. Entonces, lo que yo voy a considerar en esta evaluación es eso, ¿ya? De impacto, impacto significativo, área de influencia, hasta la línea de base a lo que estamos viendo el día de hoy, ¿ok? Ya, ahora vuelvo de nuevamente a mi ventana, de la, del PPT. La ventana, PowerPoint, compartir. Ya, volví a la PPT, chiquillo. Espero que, espero que se vea. Eh, aquí tengo lo que dice predicción y evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Ya, espero que se vea. Si no se ve, me avisa. ¿Ya? Entonces, ya teniendo claro los líneas de base y todos los antecedentes que se deben terminar, posterior a ello, cuando ya tengo la información, yo tengo que empezar a predecir y evaluar los impactos ambientales. Claro, yo tengo los elementos, ya lo descubrí, los identifiqué. Ahora tengo que predecirlos y evaluarlos. ¿Para qué? Para hacerme cargo de ellos. ¿Ya? Entonces, la misma ley, en el artículo 18, en la letra F, plantea los contenidos mínimos de los estudios de impacto ambiental. ¿Ya? Dice, una predicción y evaluación de impacto ambiental del proyecto o actividad, lo plantea la letra F. Entonces, la predicción de impactos consistirá en la identificación y estimación o cuantificación de las alteraciones directas e indirectas a los elementos del medio ambiente descritos en la línea de base. ¿Ya? Es por eso importante la línea de base, tener estimación y cuantificación de las acciones o alteraciones directas o indirectas a la línea de base, derivadas de la ejecución o modificación del proyecto o actividad para cada una de sus fases. ¿Ya? Entonces, la predicción de impacto, lo que me está diciendo, primero, identificación de impactos, más la estimación y cuantificación de los impactos ambientales. Con eso yo tengo una predicción. Pero para la evaluación, sigue la letra F, dice, la evaluación de impacto ambiental consistirá en la determinación de si los impactos predichos constituyen impactos significativos en base a los criterios del artículo 11 y detallado en el título 2 de este reglamento, del reglamento de la evaluación de impacto ambiental. Cuando corresponda a la predicción y evaluación de los impactos ambientales, se efectuará considerando el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución del proyecto de actividad en su condición más desfavorable. Entonces, yo predijo el impacto, tengo la información,
lo estimo, lo cuantifico, evalúo ese impacto, identifico los impactos no significativos y los impactos más significativos, pero para hacer la modelación, yo tengo que determinar la condición más desfavorable. Les pregunto, chiquillo, ¿por qué dice condición más desfavorable? ¿Creen ustedes? ¿Por qué yo tengo que hacer mi predicción y evaluación en la condición más desfavorable? ¿Por qué me lo dice acá la ley del base medio ambiente? Porque lo ideal es que el impacto sea menor al que señaló. Ya, Y que el impacto sea menor al que señalé. Ya, pero... ya, pero ¿por qué yo tengo que evaluarlo? Evaluar la condición más desfavorable. ¿Por qué yo tengo que evaluar? Entonces, ¿cómo yo evaluaría? Ustedes saben, bueno, dando ejemplo, ustedes ya manejan el Depomod, por ejemplo, ¿ya? El Depomod. De hecho, entiendo que en otros profesores le han enseñado la evaluación para el tema de contaminación en centro de cultivos, por ejemplo. Para poder determinar, por ejemplo, el centro de cultivo, el impacto que puede provocar, yo tengo que considerar, por ejemplo, la biomasa, ¿ya? Estoy pensando una cantidad. Yo digo, por ejemplo, yo voy a tener, una vez una tontera, voy a tener 10 pescados en esa, 10 salmones, ¿ya? Yo tengo que determinar cuánto va a ser el impacto si esos 10 salmones, uno, pierdo toda la alimentación o las fecas completas se van al fondo y determinar mi área de influencia de esa afectación de ese centro de cultivo para poder modelarlo. O modelaciones, por ejemplo, en temas de contaminación atmosférica. Por ejemplo, yo voy a construir en Osorno, como está declarado zona saturada, 1000 casas, ¿ya? 1000 casas, ¿ya? Y de esas 1000 casas, yo digo, en mi condición más desfavorable, ¿cuál sería la condición más desfavorable para la construcción de 1000 casas en la comuna de Osorno, en cada una de sus fases? Por ejemplo, cuando yo construyo, puedo tener construcción, no sé, un material particulado en suspensión, etcétera, y cuando las casas empiecen a ser habitadas, ¿cuál podría ser la condición más desfavorable de esas 1000 casas en la comuna de Osorno con respecto, por ejemplo, al tema atmosférico? ¿Cuál sería la condición más desfavorable para ese ejemplo? Para mi afectación, contaminación atmosférica en una zona saturada, si yo construyo 1000 casas en la comuna de Osorno. ¿Cuál es la condición más desfavorable? Que las 1000 casas no sean habitables por el tema de la contaminación. ¿Perdón? Que las 1000 casas que construyó no sean habitables por el tema de la contaminación atmosférica. No, no, no. Imagínense que esas 1000 casas estaban habitadas. Ya llegaron las 1000 casas, llegaron toda la familia y cada familia tiene tres habitantes por familia. O sea, estamos potencialmente hablando de, de 3000 habitantes aproximadamente ese sector. Y póngase que se fueron a habilitar esa casa. Está habilitada. Están viviendo una familia con 3 personas cada casa. ¿Ya? ¿Cuál es la condición más desfavorable para el tema atmosférico, por ejemplo? me imagino un ejemplo de que todas esas cuantas eran 3.000 o 1.000 casas que estén habitadas, generen, o sea, todas estén con combustión a leña, por decirlo así, y utilicen, no sé, leña húmeda, entonces genera una mayor cantidad de polución, pero eso me imagino como la condición más desfavorable. Así es, eso es. Hay que modelar con la condición más desfavorable. 1000 casas con 3 habitantes por familia, una chimenea funcionando, ojalá con leña verde y con el elemento más contaminante. El elemento más contaminante es una cocina a leña, por ejemplo, o con una combustión sin norma. Yo tengo que modelar con respecto a ello. Entonces, siempre modelo, chiquillo, mi impacto significativo o no significativo, para cuantificarlo yo tengo que modelarlo con la condición más desfavorable.
tanto para un centro de cultivo, para una chimenea, para un sector de una empresa que tenga una emisión o una efluente, ya sea por una condición industrial, que va a cumplir con norma, pero ¿qué pasa si, no sé, pues se le echó a perder algo? Siempre tengo que modelar y tengo que evaluar con la condición más desfavorable, ¿ya? Más desfavorable. Me lo dice la ley del base medio ambiente. Entonces, cuando yo construyo y tengo todos los elementos identificados en mi línea base y yo quiero predecir y evaluar los impactos, tengo que determinarlo de esta forma. Primero, identificación de los impactos más la estimación de cuantificación de ellos, y la predicción de la evaluación de impacto tiene que ser los impactos no significativos y los impactos significativos, pero para ello tengo que considerar los estados de los elementos del medio ambiente y la ejecución de proyectos de actividad en su condición más desfavorable. ¿Ya? Es clave este punto, chiquillos, para la evaluación de proyectos. Condición más desfavorable. ¿Ya? Eso es lo que te lo va a pedir generalmente, no sé, estoy pensando en el Ministerio del Medio Ambiente, si ustedes van a construir una industria, o casa, o van a trabajar en casa, en Osorno, en Puerto Montt, o en San Pablo, que hoy día es zona saturada, ¿ya? Si quieren construir vivienda y tienen que considerar estos elementos, pero siempre modelando la condición más desfavorable, ¿ya? No se olviden de ese punto, chiquillos, es clave, ¿ya? Y para, bueno, aquí si no me equivoco, vuelvo a repetir lo mismo, ¿no es cierto? Descripción de proyecto, predicción de impacto, evaluación de impacto, el artículo 18, en su condición más desfavorable. Aquí hay un resumen de lo mismo que estamos viendo recién: estado del medio ambiente, ejecución de proyectos en su condición más desfavorable. Una lámina similar a la anterior. Y claro, y con esto terminamos el día de hoy, chiquillos, solamente con esta lámina. Lo dijimos hace 2 clases atrás. La justificación de la no generación de impacto significativo en día o estudio de impacto ambiental, eh, hay que considerar principalmente algunos elementos, ¿ya? Para describir el proyecto. Y ahí están en verde en el artículo 19. Los contenidos mínimos de declaración de impacto ambiental que no generen o que no justifiquen la no generación de impacto significativo, ¿ya? Yo voy a volver a la primera lámina, esta es la página 26. Voy a volver a la lámina que teníamos al principio, para que se recuerden, para que recuerden este gráfico. Los factores que determinan el impacto en la lámina 1, lámina 2, ¿ya? Los factores que determinan los impactos, ¿ya? Y aquí habíamos hablado de la ubicación, las emisiones, el manejo de residuos y sustancias, y la extracción y explotación del uso de recursos naturales renovables, recursos naturales renovables. ¿Ya? Me vuelvo a la predicción de impacto, y eso está establecido en la ley del base del medio ambiente. ¿Ya? La determinación y justificación de la influencia del proyecto de actividad. Para describir el proyecto tengo que tener esos 4 elementos, 4 factores que está determinada la ley, que es la B2 hasta la B5, que son ubicación del proyecto de actividad y el caso de corresponder de sus principales partes, obras o acciones. B3, el caso de corresponder a la ubicación y cuantificación de recursos naturales renovables o extraer o explotar el proyecto de actividad para satisfacer sus necesidades. Las emisiones del proyecto de actividad y la cantidad de manejo de residuos, productos químicos, sustancias que puedan derivar o afectar al medio ambiente. Estos tienen que ser descritos claramente para ver si no determinan la generación de un impacto significativo, ¿ya? O sea, yo en declaración de impacto ambiental tengo que comprobar que mi proyecto no va a provocar un efecto significativo. ¿Va a provocar un impacto? Sí, va a provocar impacto, pero no significativo. Y eso tengo que describirlo, ¿ya? En cambio, estudio de impacto ambiental, estos 4 elementos que son claves, estos factores son claves, tengo que describirlos detalladamente en mi línea de base, y la predicción de impacto, porque me va a ayudar a tomar las medidas correctivas de mitigación, reparación y compensación. Ya, eso, chiquillos, por el día de hoy, ¿ya? No sé si hay alguna consulta con respecto a esto, voy a dejar de compartir. Si quieren consultar, recordar, chiquillos, que su proyecto, asócielo a todos los elementos que estamos conversando, por lo menos esta línea de base. La segunda nota va a estar relacionado con los determinación, cuantificación de los impactos, ¿ya? Eso va para la segunda parte, ¿ya? No se confundan y no traten de adelantarse, porque yo quiero que coloquen todos los antecedentes
principales de lo que hemos visto en la primera parte. Hay una confusión que muchas veces compañeros de ustedes, en otras generaciones que han tenido, y todos quieren colocar en la primera presentación todo, pero lo que yo voy a evaluar va a ser hasta la línea base. Si me colocas más antecedentes, van a perder tiempo de poder profundizar los primeros elementos que están en la fase de construcción antes de empezar la evaluación del proyecto que se va a determinar. Eso, chiquillos, ¿alguna consulta o dejamos hasta acá el día de hoy? No, profe, por mi parte no hay ninguna consulta. Ya, Nicolás. Ok. Ok, Carla. Chiquillos, cualquier duda que tengan con respecto al trabajo, me escriben. Puede ser ambos. Yo prefiero, mira, yo lo ocupo los dos correos, el Gmail y o sea, el Gmail y el de la universidad, pero ocupo más mi Gmail porque lo tengo actualizado y en cambio el de la universidad tengo que meterme en la plataforma, entonces de repente no es tan inmediato. Entonces yo en la plataforma coloqué mi correo electrónico personal, entonces yo les pediría también cualquier consulta, envíenmelo por último a los dos correos, pero siempre al Gmail por lo menos porque el que reviso como más rápido, y como tengo el teléfono, voy chequeando, ahí contesto inmediatamente, y en cambio en el otro me puedo pasar un par de días y lo reviso y ahí me puedo repetir. No significa que no lo ocupe, significa que no lo reviso todos los días como el que tengo anterior. Eso, chiquillos. Que estén bien y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves, porque el martes, el lunes es feriado. Algunos nosotros tenemos clase me confundí ya, el día... Ya, me perdí, el día que tenemos clase el Martes. jueves, el martes. Nos vemos el martes, sí, efectivamente, porque el lunes es feriado. Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense. Chao, chao. Ah, profe, Ya, profe, profe, que esté bien. Chao. profe. Dígame, Nicolás. La otra semana es semana de consolidación. Ah, tienes razón. Ya, ok, entonces es clave que me Hasta escriban. dos. Ya, entonces van a tener que escribirme por correo nomás cualquier duda. Claro. Por lo menos vimos hasta ahora todo lo que ingresaba hasta la primera prueba. ¿Ya? Vale. Entonces, como está la grabación ahí, para los que no lleguen, los que lleguen a clase y no pudieron entrar, la puedan ver y puedan revisar el detalle. Entonces, por favor, Nicolás, si tú como tienes WhatsApp del grupo, dilen que es clave que revise la grabación, los que no pudieron entrar, para que estén claros para la prueba o sea, para la presentación y trabajo del día 19, ¿vale? Pero por lo menos hasta ahora tenemos toda la información y ahora cualquier duda, insisto, me lo escriben a mi correo o me llaman por último. ¿Ya? Vale, profe. Ya, Nico, dime, Que esté ya, bien. chao. Chau. Chao, chao.